Nos llaman también de Madrid hoy. Jesús, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a este Encantado. espacio. Bueno, ¿qué nos querías comentar? ¿Qué querías exponer en este debate? Bueno, pues nada, en primer lugar felicitar a los contertulios que tienes, sobre todo a Fernando y a Carmen, que llevan una lucha encarnada con todo este tipo de temas y soluciones que, aunque sean pocas, sí que están dando a muchas víctimas de esta ley, tanto de la ley de custodia compartida como de violencia de género. Y bueno, Carmen ya conoce de sobra mi caso y bueno, pues yo tengo una página web que se llama malosfalsos.com y bueno, ahí narro un poco todo lo que está narrando, lo que está narrando en el programa, pues lo he vivido durante 6 años. Yo tuve una imputación de 14 años de prisión y bueno, he sufrido 7 denuncias de malos tratos, me enfrenté a 23 procedimientos, 2 querellas criminales, lo he ganado todo. Mi sentencia judicial es de libre absolución por uso espurio de los procedimientos penales y conseguimos descubrir a través de 6 años de investigación y de instrucción con más de 8.000 folios, pues que en este caso la Federación de Mujeres Progresistas, con 2 de sus abogadas, en este caso concreto la directora jurídica del área de violencia de género de la Federación, interpusieron 7 denuncias de falso maltrato para quedarse con la custodia de mi hijo. Y bueno, pues conseguí demostrar que una doctora de la Seguridad Social falsificó un informe médico, la Federación de Mujeres Progresistas falsificó 5 informes psicológicos, conseguí demostrar que se falsificó un informe del Centro de Atención a la Infancia por parte de las abogadas, se manipulaban atestados, sentencias judiciales, una barbaridad que al fin y al cabo lo que conlleva, porque es muy largo contar en mi caso, es, supongo que como en la mayoría, no solamente sufres tú, sino tu familia, pero más perjudicado cuando sufre una denuncia falsa. Yo siempre digo que cuando sufres una denuncia falsa hay 2 personas en general que son los que más sufren. Primero, la mujer que sufre violencia de género y no tiene recursos económicos porque hay mucha aprovechada de la ley, es decir, no se puede judicializar una discusión de pareja. Cuando digo discusión, es discusión, no es agresión. Entonces, lo que no es posible es que el 80% de las denuncias de maltrato sean procedimientos judiciales en los que se absuelve. Es decir, voy a poner una cifra muy concreta para no enrollarnos con datos. Para que tengan ustedes conciencia de a qué nos enfrentamos, esto es una ley que fabrica una multimillonaria empresa que solamente beneficia una parte, que es asociaciones feministas. Miren, entre el 2004 y el 2012 se interpusieron 1.034.613 denuncias, de las cuales solamente, y digo solamente, 207.997 fueron condenas, condenas. Es decir, el resto fueron el 79, el 81% fueron absoluciones, archivos y una informante desistimientos. Y ahora voy a explicar esto de los desistimientos. De esos 207.997 condenas, el 80% fueron por delito y el 20% por falta. Es decir, y con perdón de la expresión, no sé si lo conocen los telespectadores o los contertulios que tienen ahí en el plató, hay condenas. Por ejemplo, que un señor en una discusión por tirar el mando de la televisión al suelo está condenado por violencia de género, por un maltrato psicológico. Un señor en el juzgado número 1 de violencia de género de Valencia se le condenó por maltrato psicológico por tirarse una ventosidad en presencia de su mujer, porque eso, digamos, de alguna manera que desprestigiaba la imagen de la mujer, era un atentado contra la integridad moral de la mujer. Lo que no es de recibo es que una señora, y además hay sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, que dicen que ante una denuncia de malos tratos, sin ningún tipo de prueba, con la mera declaración de la denunciante, es decir, cuando digo sin prueba es sin lesiones, sin parte médico, sin testigos, verbalización, sin nada que acredite una lesión, una señora va a una comisaría por una denuncia y automáticamente arranca la maquinaria del Estado y ese señor es detenido y puesto a disposición judicial. Si esa señora no consigue demostrar que ese presunto maltratador es culpable, se le absuelve, pero ya se le ha privado de libertad entre 24 y 72 horas. Casualmente, la gran mayoría de denuncias que se interponen por violencia de género, la gran mayoría se producen los viernes. Y además fichado, Jesús, acuérdate, sí, hay que decir eso, que además es fichado. El hombre denunciado, antes de que se le condene, se le ficha. O sea, y luego no se le quitan ese expediente. Y además
Jesús, además, también me ha pedido que pregunte, Jesús, en el ministerio, que nos vamos a ver el viernes, preguntaré lo del fichero de Bruselas, a ver qué es lo que ocurre con ese fichero. Es anticonstitucional. Claro, porque cuando se quita a la gente, se deja de fichero activo a fichero pasivo en España, a ver qué está ocurriendo con el fichero que tenemos en Bruselas. Claro, que eso es muy importante. Mira, ese expediente pasa a Bruselas. Sí, claro. Te voy a comentar un detalle que me ha pasado a mí personalmente hace un año. Fijaros de la intensidad y la crueldad, porque cuando utilizamos una ley para condenar a un señor que es un maltratador, un terrorista, un asesino, un violador, la ley tiene que caer con todo su peso sobre ese presunto o ese condenado. Pero cuando una persona es inocente, como en mi caso y como cientos de miles de padres que yo le he podido demostrar con mi sentencia judicial y está colgada en mi página web, que recuerdo es manostratosfalsos.com, voy a contar con esto y así dejo ya la intervención porque supongo que hay mucha gente que quiere intervenir. Un ejemplo de lo que nos enfrentamos. Voy a vender una casa que tengo en propiedad y resulta que me llama el inquilino al que se la tenía alquilada y me dice: oye, Jesús, que tu casa está embargada. Mi sentencia judicial de absolución con 40 folios, donde dice que soy libremente absuelto por uso espurio, es de mayo del 2012. En el 2014 me dice este inquilino, y perdona que me enrolle, que mi casa está embargada por un juzgado de violencia de género. Han pasado 2 años. ¿Por qué tengo que pasar la cruel vergüenza de que alguien que es ajeno a mí sepa, a través del registro civil, que mi casa está embargada por un delito que no he cometido? Cuando voy al juzgado y le pongo la cara colorada al funcionario, me dice que bueno, que es un fallo que han cometido, pero yo ya he pasado ese estigma social, que lo he seguido pasando. Y aún así, después de tener mi sentencia judicial, de demostrar que he sido inocente, de sufrir 2 agresiones, de tener 4 condenas mi expareja por todos los hechos que narro y que hay muchísimo más, llevo desde el 2008 sin poder ver a mi hijo porque cada vez que lo iba a ver me denunciaba. Mi madre, por ser testigo en un momento de recoger a mi hijo con auto judicial en el brazo, mi madre recibió una brutal agresión por el padre de mi expareja y por ella misma. Mi madre actualmente tiene una placa y 8 tornillos. Eso es lo que produce la ley de violencia de género. A mí nadie me puede contar milongas de estadísticas, porque las estadísticas, y con esto termino, ya sabemos de dónde sale ese 0,01% de denuncias falsas. Para que ustedes sepan que tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo General del Poder Judicial nos han estado engañando durante 10 años con la ideología de género, miren ustedes, el departamento que se encargó de hacer ese estudio del 0,1% lo hicieron a través de, cogieron las desestimaciones, recuerden la palabra que he dicho, de que es cuando una mujer retira la denuncia. En un año concreto fueron 226. Esas 226 la Fiscalía dedujo testimonio y condenó en el 11%. ¿Qué han hecho estos indecentes con toga? Porque me podría decir otras palabras mucho más gordas. Al porcentuarlo con el total de denuncias, los ceros corren a la izquierda. Pero no lo han hecho del total de denuncias, sino de 226. Si cada día se ponen entre 250 y 350 denuncias, al año son 320 y 150.000, no estamos hablando de un 0,01%, estamos hablando del 11% de las 226 retiradas, no de las 150.000. Si el 80% de las denuncias interpuestas cada año son absoluciones, alguien se está llevando mucha pasta. Hemos inyectado 24.000 millones de euros que la Unión Europea nos está pidiendo, porque si les pedimos dinero por mujeres maltratadas, como dijo Viviana Aido, a razón de 2 millones de mujeres maltratadas, y en España se está absolviendo al 80%, Bruselas quiere saber dónde se ha invertido ese dinero. Y para que ustedes lo sepan, una mujer que pone una denuncia de malos tratos en enero, se produce un procedimiento penal en febrero y ese señor es absuelto, esa señora va a seguir cobrando la renta RAI hasta el año que viene, que tenga que renovar la documentación. Es decir, el 80% de los hombres que han sido absueltos, sus exparejas, se la sigue considerando víctima de violencia de género y siguen cobrando la renta de inserción social. Esto es una barbaridad, esto es una estafa. Jesús, muchísimas gracias por todos estos datos que nos ha dado, por tu aportación, y espero que sirva para que se quede sobre la mesa y quien nos esté escuchando, ya me dirijo a políticos, y si no, Carmen el viernes se va a encargar de llevar todos estos datos que hoy estamos recopilando para poner voz a todos estos casos.